Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Así que hoy, como dice en el título de acá abajo, voy a hablar sobre algo que me achanta un poco, y es sobre mi primer beso. Así que si quieren saber más acerca de esta historia, quédense ahí, comencemos. En el año 2008 fue cuando tuve como mi primer beso, y en ese entonces estaba en octavo, así que tendría unos 13, 14 años probablemente. Y en realidad yo pues era muy ajeno a esto. En ese tiempo como que no sentía tal vez demasiada atracción hacia alguien. En ese mismo año empezó como a despertarse la atracción hacia una persona, pero no fue con esta persona con la que tuve mi primer beso en realidad, sino con otra persona aparte. Y fue algo realmente extraño porque yo lo conocí en el colegio en el que estudiaba, y él estaba un grado más alto que yo. O sea, yo estaba en octavo, él estaba en noveno, y él estaba repitiendo año. Él era mayor que yo, pero no parecía, y estaba repitiendo como por cuarta vez el año. Y por lo mismo de que no parecía y se veía algo confiable y algo de mi misma edad, entonces decidí como confiar en él y empezar a hablar mucho más con él. Para ese entonces él llevaba el cabello como tinturado, y yo lo llevaba algo parecido como lo tengo ahorita, igual como con los pelitos parados, solo que en ese entonces mi cabello era mucho más esponjado, así que me veía un tanto extraño, y por lo mismo no tenía mucha confianza en mí mismo. Cuando uno está niño como que no se preocupa demasiado en esto. Entonces, como él era mayor que yo, y bueno, es mayor que yo porque pues todavía lo veo por ahí, ya sabía muchas cosas al respecto. Entonces él... Así que para ese entonces yo en realidad era muy pequeño para que mi madre me diera permiso fácilmente. Así que tuve que rogarle a mi madre para que me dejara ir. Y en ese entonces creo que los niños no tenemos como una malicia en general, porque a pesar de que hasta ahora se estaba como despertando mi gusto, mi sexualidad, no le veía nada de malo a salir con otro hombre, se me hacía natural. Así que después de tanto rogarle a mi madre, ella accedió, me dio permiso, así que salí, y el plan de nosotros era ir a comer un helado. Y en realidad fue bastante extraño porque fue como verlo con otra ropa del colegio, y es como el choque, como hey, él no se ve tan mal después de todo. El uniforme creo que le queda mal, pero la ropa de calle no le queda tan mal. Así que esa fue mi reacción. Entonces nos vimos, y no sé si a ustedes también les pasó cuando eran más pequeños, pero cuando yo iba caminando con él, como que sentía que todo el mundo nos veía, y era bastante extraño. Me sentía un poco intimidado, y empezamos a hablar un poco como de nosotros, como que cosas que él no me había contado, y una de las cosas que él no me había querido decir era su edad. Y en ese momento me lo dijo, así que yo quedé como en shock. Para ese entonces yo tenía 13, 14 años y él ya tenía 16. Entonces era pues mayor que yo. No era mucho, pero aún así para mí era demasiado, pues porque era la primera vez que yo salía con alguien en ese plan. Así que después de esto nos fuimos a comer el helado. Fuimos a una heladería, compramos el helado y empezamos a dar vueltas por partes del centro de la ciudad. En ese entonces yo vivía en Tunja, así que no caminamos mucho porque pues Tunja es muy pequeña y el centro igual es muy pequeño. Entonces empezamos a hablar mucho más, y llegamos a un parque que es algo cerca del centro de la ciudad, y empezamos a hablar un poco más, pero él empezó como a demostrar que yo le interesaba, y eso pues me hizo dar mucha pena, me achanté muchísimo, no sabía qué hacer. Recuerdo que me sudaban muchísimo las manos, y es como esas típicas películas de amor en donde la niña se siente muy nerviosa. Así me sentía yo y pues porque era mi primera vez. Pero me sentía también un poco nervioso porque como ya hasta ahora se estaba despertando mi gusto y mi sexualidad, no sabía cómo tomar las cosas. En ese tiempo me daba un poco de miedo como tener alguna interacción con alguna persona, porque primero no era muy seguro de mí mismo,
Y segundo, a mí toda la vida me han como molestado por el hecho de ser gay. Incluso antes de que yo mismo lo supiera, ya me decían maricón en el colegio. Entonces estaba como muy miedoso, tenía mucho miedo de que algo pasara, de que algo saliera mal. Entonces, para ese entonces yo no sabía qué era tener novia o novio, porque nunca tuve una novia. Entonces después de eso nos paramos de ese parque y empezamos a caminar un poco más, hasta que yo le dije que ya tenía que irme, porque pues siendo tan pequeño tenía el tiempo bastante contado, porque mi madre ya me había dicho que tenía que llegar a tal hora y ella estaba muy pendiente de eso. Entonces le pedí que me acompañara hasta un puente que estaba cerca de ese parque, en donde yo tenía que bajar y tomar un bus para irme a casa. Entonces cuando llegamos al puente simplemente no sabíamos cómo despedirnos. En realidad yo no sabía qué hacer, si darle la mano o darle un abrazo, porque igual me daba mucha pena hacerlo en la calle. En ese entonces yo tenía mucho miedo de expresar cosas en la calle, y realmente todavía lo tengo, pero no es como ese miedo de primera vez, sino es miedo de que ya sabes o que ya te pasó algo por hacerlo en la calle. Y para los que no saben, yo vivo en Colombia. En ese entonces vivía en Tunja. Hay partes de Colombia que son mucho más abiertas mentalmente y su cultura es mucho más, digamos, libre. Entonces las personas no tienden a juzgarte o a hacerte daño por cómo eres o por quién eres. Pero en otras sí. Y entre esas está Tunja. Tunja es una ciudad muy conservadora. Entonces a mí me daba miedo que me fuera a pasar algo. Y en este momento, como había dicho antes, aún lo siento, pero es porque ya hubo alguna consecuencia en esa misma ciudad. Así que cuando decidí darle un abrazo, él volteó la cara y sin pensarlo sentí sus labios en mis labios y fue sumamente extraño. Yo quedé como, ¿qué acabas de hacer? Pero aún así como que yo seguí muy cerca y ahí él me besó y yo no sabía cómo besar, así que creo que besé bastante mal. Ese fue mi primer beso. Y tiempo después, mi segundo beso, podría decirse, fue con un amigo. Pero en ese entonces ya me sentía mucho más seguro, ya me sentía mucho más libre y él me daba confianza realmente. Así que en mi segundo beso diría que besé bien, pero aún así mis dientes se chocaron con los de esa persona. Así que no me imagino cómo lo hice en mi primer beso. Y yo creo que a todos nos ha pasado que nuestro primer beso no es para nada bueno, no es el mejor, pero con el tiempo sabemos o aprendemos a besar y está perfecto. Y para terminar, después de esto, yo simplemente me asusté mucho porque, o sea, como que reaccioné. Dije, hey, estamos en la calle, nos puede pasar algo, así que simplemente me asusté. Pasé el puente, bajé las escaleras y tomé el bus súper rápido, pero estaba realmente extraño. Estaba como que entre sonrío, entre cómo me siento muy extraño. Hasta que llegué a mi casa y ya, después se me olvidó. Y algo que quisiera decirles a ustedes, y si hay algún niño que me está viendo en este momento, quisiera decirles que no hay prisas, no tienen que afanarse por el hecho de que sus amigos ya tienen novias y empiezan esta vida de como amor y relaciones con personas muy prematura. Y no estoy hablando para nada de sexo, sino simplemente de caricias y besos que probablemente no estén preparados para esto, o sencillamente puede que lo tomen mal y puede que afecte su vida a futuro. Entonces mi consejo para ustedes es simplemente dejen que las cosas se vayan dando con el tiempo y que todo va a salir bien, que las cosas se van a dar y en cualquier momento ustedes lo van a poder hacer. Así que eso es todo, chicos. Espero, si les ha gustado el video, le den un like allá abajo. Espero comenten abajo cómo fue su primer beso, si desean. Me gustaría leer sus comentarios, me gustaría ver sus historias de cómo fue y entretenerme un rato. También, si desean ver otros videos que vienen, espero se suscriban acá abajo. Hay un botón, a este lado creo, o a este lado, no sé. Aún no lo sé, ya llevo mucho tiempo aquí. Así que eso es todo, chicos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chicos, que estén bien.